Hola, hola a todos. Otra vez estamos aquí en este entrenamiento de liderazgo, emprendimiento y desarrollo personal. Y estoy muy feliz de estar compartiendo con ustedes estos mensajes. Y sé que cada una de las herramientas de las que he estado hablando con ustedes son útiles y les sirven. ¿Por qué? Porque si las aplican de forma organizada, sé que van a tener éxito. En el video anterior estuvimos hablando de la importancia de salir de la zona de confort, del daño que te genera a ti mantenerte en esa posición en la que no quieres estar y de la importancia de que tomes acción con respecto a salir, a avanzar hacia tus sueños. También hablamos de la responsabilidad, que cada uno de nosotros debe hacerse responsable de su vida, de sus decisiones, de sus creencias y de su situación. No sé qué situación o por cuál estás pasando. Lo que sé es que es la responsabilidad tuya trabajar para cambiarla por medio de tus creencias, acciones, como la zona de confort se convierte en una zona de comodidad, pero también se convierte en un cementerio de sueños. Si te quedas allí vas a enterrar tus sueños y vas a enterrar la posibilidad de crecer y de desarrollar tu máximo potencial y descubrir la grandeza que hay en ti. También estuvimos hablando de pasos que debemos utilizar para salir de nuestra zona de confort. Debemos arriesgarnos al temor, al miedo para avanzar. Si tú en el día de hoy estás aquí en este entrenamiento y todavía no has visto el video anterior, te recomiendo que rápidamente pauses este video y te vayas al primer video y lo revises, porque si tú empiezas a realizar este entrenamiento desde el segundo, no vas a poder encontrar y no vas a poder comprender en sí en qué consiste y no vas a poder generar ese cambio que quieres. Y lo importante aquí es que tú puedas generar el cambio que necesitas para que puedas avanzar. En el video anterior les hablé del segundo video, de la segunda lección de la que vamos a hablar hoy. Son 3 errores que cometí que me hicieron perder tiempo y dinero. Y quiero que sepas que ¿por qué comparto mi experiencia? ¿Por qué comparto esto contigo? Lo comparto contigo porque quiero que utilices cada una de estas situaciones que sucedieron en mi vida para que puedas evitarla y puedas mejorar en tu proceso de crecimiento y avance. Por ejemplo, los 3 errores que cometí fueron: el primero fue no trabajar en mi desarrollo personal. Me dediqué simplemente a tratar de tener éxito, pero mi desarrollo personal definitivamente no le presté nada de atención. El segundo error que cometí fue empezar un proyecto sin crear un plan, ninguna estrategia, nada. O sea, me lancé esperando tener excelentes resultados. Y el tercer error que cometí cuando empecé era que le tenía miedo al fracaso. A veces dudaba y dejé pasar muchas oportunidades por el miedo a fracasar. Y por eso hoy quiero compartir este entrenamiento. ¿Para qué? Para que tú comprendas. En el primer error, por ejemplo, te comentaba que desde muy joven decidí que quería hacer algo por la vida y me volví empresaria después de trabajo duro, constancia, esfuerzo. Llegué y me convertí en empresaria. Durante años estuve trabajando en desarrollar mi nivel de éxito y créeme que después de trabajo, esfuerzo, dedicación a mi trabajo como tal, pude por fin tener mi empresa. Ya estaba en ella, estaba manejando 20, 30 personas y sentía que había alcanzado todo. Pensé que de esa manera todo iba a ir creciendo, todo iba a ir evolucionando, pero hubo un momento en mi vida en el que me estanqué. No podía avanzar, no podía crecer. Ya había trabajado, pero trabajaba fuerte, trabajaba y daba siempre en el mismo punto. No entendía por qué no puedo salir de aquí. Me sentía frustrada. Lo primero que pensé fue: el tiempo va a hacer que las cosas mejoren, y dejé que el tiempo, esperé que pasara el tiempo, porque con el tiempo iba a adquirir la experiencia que necesitaba, y esa experiencia me iba a ayudar a crecer y a poder encontrar la llave que me sacara de esa posición incómoda en la que me encontraba. Pero
¿sabes qué pasó después de esperar que el tiempo solucionara todo por sí solo? Nada. No pasó absolutamente nada. Seguía en la misma posición, trabajando y no avanzaba. No comprendía qué era lo que me detenía. Lo otro que hice fue trabajar más duro. Al ver que las cosas no mejoraron, dije voy a trabajar durísimo y empecé a trabajar duro, fuerte, darlo todo, porque pensé, de niños nos han enseñado que entre más duros trabajemos, más fácil y más cerca vamos a estar del éxito, y hice exactamente lo que había aprendido o escuchado desde que era niña. Trabajé muy, muy duro. Y pasó el tiempo y seguía en la misma posición. Trabajar duro no era suficiente. Después de tanto trabajo, también decidí que iba a trabajar más horas, porque no avanzaba. Entonces pensé, si trabajo más horas, empecé a trabajar muchas horas al día, esperando conseguir que el tiempo fuera el que me ayudara a salir de la situación. Y créeme que absolutamente nada pasó. ¿Y sabes qué fue o qué era lo que estaba impidiendo mi crecimiento real? Lo que estaba impidiendo mi crecimiento real es que yo no podía identificar qué era lo que me detenía. ¿Cómo iba a crecer si no sabía cuál era el problema? ¿Cómo iba a crecer si yo no sabía solucionar el problema? ¿Por qué no sabía solucionar el problema? Porque no me había dedicado a trabajar en mi desarrollo personal, porque me había dedicado a trabajar en mi nivel de éxito. Y hubo un momento en el que mi nivel, y sí, tuve éxito por un tiempo, pero cuando mi nivel de desarrollo personal estaba a su límite, mi nivel de éxito no podía sobrepasar el desarrollo personal o las capacidades que yo tenía. Ya tenía que aumentar mis capacidades si quería tener éxito. Y créeme que yo no lo había identificado. Un error grande que me tomó años. Estuve años esperando que las cosas mejoraran. Trabajaba, me esforzaba, hacía horas extras en mi negocio, trabajaba horas, descuidé mis hijos, descuidé mi familia, descuidé mi vida social, descuidé mi salud, subí de peso, todo, porque pensaba que esa era la forma adecuada, porque eso era lo que había aprendido, porque eso era lo que había escuchado, que de esa forma iba a poder incrementar el éxito. Pero no es así. Quiero que entiendas que el éxito solamente lo vas a adquirir cuando aumentes tus capacidades, cuando desarrolles tus talentos y habilidades. Pero tuve la fortuna de encontrar a un equipo que me ayudó a desarrollar las capacidades que necesitaba para poder salir de esa posición que no me permitía avanzar. Y como te decía, cuando conseguí mentores y empecé a entender qué es lo que pasa, también algo que sucedía en mi negocio es que tenía muchísima rotación de personal. No comprendía por qué. Y empecé a trabajar en mi liderazgo personal. Empecé a trabajar en fortalecerme como líder para aprender a guiar a otras personas. Y en el proceso me di cuenta que eso era uno de los errores que estaba cometiendo muchísimas fallas. Cuando empecé a autoevaluarme, a mirar cuáles eran mis capacidades, talentos, me di cuenta que tenía muchísimas, pero no las estaba desarrollando al máximo, no estaba trabajando en ellas, y por eso me encontraba estancada. Uno de los errores más grandes que puedes cometer tú si decides salir a emprender por el sueño, por ese nuevo trabajo, por ese viaje, por cualquier proyecto que te hayas propuesto tú hoy, es decidir salir buscando tener éxito sin trabajar en ti, en tus fortalezas, en tus habilidades. Tenía que evaluar. Por ejemplo, tenía personal, tenía 30 personas, 20 personas a mi cargo. Necesitaba convertirme en una buena líder para poder, por medio del liderazgo, crear esa visión en mi equipo de trabajo y ayudarlos a crecer. Y créeme que cuando comprendí y empecé a estudiar y capacitar, a conocer quién era yo, cuáles eran mis miedos, por qué era lo que me limitaba, cuando conocí el estilo de personalidad y las limitaciones que tenía yo, empecé a trabajar para fortalecerme, y eso me llevó a tener un nivel de resultados altos. Te invito a que lo que quieras hacer, no importa el proyecto que tengas,
Enfócate hoy en trabajar en tus destrezas, tus habilidades, en trabajar tu desarrollo personal, porque este te va a guiar al éxito. Quiero que analices cuáles son tus cualidades, cuáles son los talentos que tú tienes y si están alineados al sueño que tú deseas. Quiero que evalúes, ¿estás enfocado más en adquirir un alto nivel de éxito y descuidas por completo tu desarrollo personal? Porque si es así, la balanza no se va a acomodar y no vas a poder alcanzar el crecimiento que quieres para tu vida. Hoy empieza a trabajar en tu desarrollo personal. Y el segundo error que cometí, que también me hizo perder muchísimo tiempo, energía y hasta entusiasmo en el proceso de alcanzar ese sueño que tenía, era que empecé a trabajar, pero no tenía un plan, no tenía una estrategia, no tenía algo, una ruta a seguir. Me lancé a trabajar, pero no sabía lo que quería. O sea, solo pensé, quiero dinero. Eso era lo único que yo sabía, quiero dinero, pero no sabía cómo iba a conseguir ese dinero. No sabía qué necesitaba para poder lograrlo. Y la pregunta es, si quieres lograr alcanzar algún objetivo, primero tienes que pensar dónde estás hoy. Yo no lo miré así. No me enfoqué en dónde estaba, cuáles eran las capacidades que tenía en ese momento, quién era Yacira en ese momento para poder lanzarme hacia ese sueño. Y me gusta mucho la analogía del marinero, es una de mis favoritas. Imagínate tú, porque quiero que te imagines esto, es lo que me sucedió, es lo que hice. Imagínate tú que tienes que hacer un viaje muy urgente, muy importante. Y vas a un puerto y ahí te vas a encontrar dos marineros, todos dos van a salir, pero cuando llegas donde uno le preguntas, oye mira, yo necesito hacer un viaje, ¿para dónde vas a ser? Te dice, bueno, yo la verdad no sé para dónde voy, sé que voy a salir de este puerto mañana, pero no sé para dónde voy. Ok, ese marinero no tiene un plan organizado, no se cerciora del combustible que tiene y de pronto de echar un poquito de extra por si alguna situación de emergencia en el camino se puede presentar. No prepara a su tripulación para cualquier eventualidad que vaya a haber en el camino, no consigue la suficiente cantidad de alimentos de acuerdo a la tripulación que lleva y no tiene una ruta establecida, fija. Imagina que te diriges al otro sector y encuentras otro marinero. Este sí tiene todo organizado, tiene claro el destino para dónde va. Adicional a eso, prepara su tripulación para emergencias. Sabe que el mar es impredecible y en cualquier momento puede pasar algo y él está preparando la tripulación. Se prepara con combustible extra por si se presenta algo que lo demore en el mar. Se prepara con el suficiente cantidad de alimentos para las emergencias que se puedan presentar. Y además mantiene la brújula, que es la que lo va a mantener en el proceso de su viaje, en el rumbo para llegar al objetivo. Yo quiero que tú pienses esto. Yo quiero que tú analices lo siguiente. ¿Con cuál de los dos marineros te sentirías mejor para salir, para hacer ese viaje? Y quiero que sepas que yo hice lo contrario. Mira, yo era el marinero que no tenía un plan. Decidí salir a trabajar por mis sueños, no creo un plan, no creo una estrategia, no. En el camino voy solucionando, improvisando. Y créeme que por eso tuve muchísimos fracasos. Antes de crear mi negocio, fracasé demasiado. Pero los fracasos en ese momento se daban era por falta de planificación, organización. Muchas personas hoy en día deciden emprender un proyecto de vida, un emprendimiento, cualquier tipo de meta que se propongan, pero no se preocupan por crear un plan, una estrategia definida. Tienes que tener un plan definido, tienes que tener claridad, tienes que mirar si las habilidades que tú tienes respaldan ese sueño. Si tus habilidades concuerdan con tu sueño. Recuerdo que en una ocasión hablaba con alguien y le pregunté, bueno, ¿cuál es tu meta? ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué quieres lograr? Y me dice, ok, yo quería ser futbolista, yo quiero ser futbolista. Y yo, wow, o sea, tienes 25 años. No podía ya de alguna manera hacerlo. Tenía 25 años, tenía demasiado sobrepeso. Tienes que buscar algo que sea de acorde a lo que tú eres.
No quiero que te limites, no confundas lo que te estoy diciendo. Solamente evalúa las habilidades que tienes y concuerdan con el sueño. Y si no concuerdan, entonces trabájalas, fortalécelas para que puedas alcanzar ese objetivo. Tienes que ser específico con el logro. Y hoy quiero invitarte a que seas como el segundo marinero, que tengas un plan establecido, que quedes por las emergencias, que planifiques las dificultades que se van a presentar en el camino. Porque ¿qué pasa con el primer marinero? Si te comportas como el marinero número 1, el que no tiene un plan, ¿qué es lo que sucede? Va a salir del muelle, va a enfrentarse al mar, no sabe para dónde ir, la indecisión lo va a hacer perder tiempo, la pérdida de tiempo va a permitir que se presenten tormentas en el mar, pero no había organizado su tripulación, por ende, la barca va a empezar a divagar. Como no tienen un rumbo fijo, no tienen una brújula que los guíe hacia la meta y el objetivo, este marinero se va a quedar sin combustible. Su tripulación no está preparada, por ende se van a dar por vencidos, se van a quedar sin alimento. El viento fuerte los va a hundir y no va a llegar a ninguna parte. Eso pasa con las personas que no crean un plan. Se dan por vencidos en el proceso y las dificultades y las pérdidas, todo eso los hunde y no les permite conseguir su objetivo. Eso me sucedió a mí. Y hoy quiero invitarte a que seas como el segundo marinero, que crees un plan, una estrategia, que organices tu tripulación, que organices la brújula que te va a mantener y que tengas un lugar definido a dónde quieres llegar. ¿A dónde quieres llegar? ¿Tienes claridad de exactamente lo que quieres lograr? Y debes salir con la visión, porque cuando este marinero salga, el marinero preparó la tripulación, tiene el rumbo fijo, eso le va a ahorrar tiempo. Cuando las tormentas en el mar lleguen, este marinero tenía una tripulación preparada para poder luchar contra esta adversidad, esta dificultad. La van a vencer y ese deseo fuerte de saber que hay un puerto a donde llegar, los va a guiar a través de la brújula y la dirección que tienen definida a su objetivo y van a cumplir sus metas. Yo quisiera que hoy tú decidas convertirte en el que hace un plan. El hecho de no haber creado un plan me trajo pérdidas. Recuerda, 1, no me preparé en mi desarrollo personal, en mi crecimiento. Y el número 2, que no me permitió y me hizo perder tiempo, me hizo perder dinero, fue el hecho de no haber creado un plan ni una estrategia para avanzar. Otra dificultad que se me presentó en el camino, que créeme me afectó grandemente al principio, fue el miedo al fracaso. Yo me tomaba los fracasos como enemigos. Los miraba como situaciones que querían destruirme, no entendía la importancia del fracaso y por tener miedo durante mucho tiempo me detuve y no tomaba la decisión de tomar acción en algo porque tenía miedo a fracasar. Y lo peor de todo es que como tenía el fracaso como un enemigo, como algo que me detenía, fracasaba y no aprendía de ellos. Fracasaba y volvía y cometía el mismo error 1, 2, 3, 4 y 5 veces. Estaba en el mismo lugar, no entendía. Hoy quiero invitarte a que no emprendas con el pensamiento de que el fracaso es tu enemigo. Por el contrario, quiero que sepas que el fracaso es tu amigo, el fracaso es tu maestro. El éxito está pavimentado de fracasos. Si quieres tener éxito en la vida, tienes que prepararte para poder experimentar los fracasos, pero aún así seguir en marcha, ¿sí? Tienes que, por ejemplo, si tú decides hoy, mira, una situación que aprendí de los fracasos, fue en un momento de mi vida en el que tuve una pérdida económica grandísima, perdí muchísimo dinero y en ese momento me sentía como una víctima. En ese momento yo no estaba aprendiendo de los fracasos, estaba sintiéndome una víctima y lo que hice fue culpar a todas las personas que estaban en mi alrededor, porque por culpa de ellos, por la mala gestión, por la mala organización, ¿sabes qué? Decidí hacer culpar a otros, y al culpar a otros y no hacerme responsable, jamás iba a aprender de los fracasos. Y ese miedo al fracaso me impidió durante mucho tiempo crecer y mejorar. Pero cuando algo
pasó en mi vida que empecé a mirar el fracaso como un maestro. Cada vez que cometía un error, lo documentaba y empezaba a reflexionar sobre qué fue lo que ocasionó que esto saliera mal. ¿Qué parte o qué situación o cosa negativa hice yo que lo ocasionó? Necesitaba identificar para poder aprender, mejorar y no volver a cometer el mismo error. Y créeme que el fracaso se convirtió en mi maestro. Y empecé a aprender de los fracasos. ¿Y qué pasó? Empecé a enamorarme del proceso. Quiero que sepas que en el proceso para lograr tus sueños vas a tener muchas situaciones difíciles, vas a tener pérdidas, van a haber momentos muy duros. Y quiero contarte algo que me pasó. Algo que cuando yo aprendí a vencer el miedo al fracaso, el mundo se abrió ante mí y he podido realizar cosas que en otro momento, en el momento en el que inicié, cuando aún permitía que el fracaso bloqueara mi crecimiento, no lo hubiera logrado. Imagina que, ejemplo, hubo un momento en el que tenía muchísimas ganas de sacar mi propia marca de carteras, ¿ves? Entonces quería hacerlo y en ese momento no lograba contactar a alguien que me trajera el contenedor de China, una empresa para traerlo, y había investigado por todos lados y no lograba hacerlo. Entonces me dije a mí misma, no, hay que hacerlo, voy a empezar, ¿sí? Y hice el pedido. Quiero que sepas que no tenía todo el dinero. No tenía el dinero para hacerlo, pero aún así sabía. Y la vida me había demostrado, cuando aprendí de los fracasos y aprendí a convertirlos en maestros, que siempre, cuando tienes una actitud de crecimiento y cuando tienes fe y un tipo de creencias positivas que te impulsan hacia adelante, no hay nada que te detenga. ¿Y qué hice? Hice el pedido de las carteras. Créeme, creo que para poder cerrarlo y poder traerlo me faltaban $25,000 o más, o $30,000, no sé, faltaba muchísimo dinero, pero aún así yo hice el pedido sin saber si dentro de esos 45 días iba a reunir todo el dinero. Aún así me fui hacia adelante. Quiero que sepas que sí creé un plan, sabía que el trabajo, la constancia, organicé, si en esta zona hago esto, sí, creé la estrategia para recoger el dinero, pero tenía fe. Y créeme que al finalizar la temporada, me demoré un poquito, la verdad, me pasé más de los 45 días, pero al fin pude traer mi contenedor. ¿Te imaginas donde me hubiera limitado por el miedo a fracasar, por el miedo a que no pudiera hacerlo, por el miedo a que se pudiera perder el dinero? No hubiera podido lograrlo. Y hoy por hoy te puedo decir que cuando tengo una situación, un reto al frente, me voy al frente, pero siguiendo cada paso. Ya te he explicado la importancia de primero crecer en tu crecimiento personal, la importancia de crear un plan claro, objetivos definidos y trabajar con el fracaso como tu maestro y aprender de cada uno de los fracasos que se te presenten. Entonces, realmente quiero que tomes en cuenta cada uno de los errores que cometí, analízalos, evítalos, aprende de ellos, para que cuando tú hagas y salgas por tu emprendimiento puedas tener el éxito que tú te mereces y que sé que puedes lograr con trabajo, constancia y perseverancia. Quiero decirte que el día de hoy todo lo que he compartido contigo lo he hecho con ese deseo ferviente de que tú generes un cambio en tu vida, pero hoy tú debes tomar acción. Empieza a analizar cuáles errores no vas a cometer en el proceso de avanzar por tus sueños y cuáles te están limitando hoy, o cuáles son los que de pronto tú ya has cometido, y trabaja en ellos para crecer. Este entrenamiento gratuito es para ti, y en el próximo video te voy a hablar de un factor importantísimo que también bloquea tu éxito, bloquea tu crecimiento, bloquea tu avance. En el próximo video te voy a hablar del poder de la autoestima, de cómo la falta de fe en ti te impide avanzar
para alcanzar esas metas y deseos que tienes en tu vida. Vamos a trabajar con el poder de la autoestima. Me encantó haber compartido este video contigo. Quiero que cuando termines llenes las preguntas y me escribas un correo diciéndome lo que te llamó la atención, lo que te tocó y cómo vas a hacer un cambio para tu vida.